familia católica. Sin embargo, rápidamente en su adolescencia, cuando lo envían a vivir a Bogotá, la capital de Colombia, pues pierde su fe, porque se deja envolver en todo el movimiento del hipismo, astrologías, numerologías, todas las corrientes filosóficas de Oriente, el paganismo, y ahí pierde su fe católica y deja de creer que Jesús es Dios, con tan solo 14 años. Él antes de cumplir los 20 años, se contrae matrimonio en Bogotá y se traslada a Hamburgo, Alemania, donde allí estudia artes y composición musical. Allí nacen sus 2 hijos y vivió 33 años alejado completamente de Dios en una vida de pecado. Él lo cuenta muy bien en su testimonio y también con mucho detalle en el libro De la oscuridad a la luz. Pero bueno, se podrán imaginar pues, que era una vida totalmente alejada de Dios, centrada en el dinero, en la fama y en el placer. A la edad de 47 años, en 1997, él va a Colombia nuevamente, no iba casi nunca, y allí pues fue por una Navidad. Era una Navidad muy triste en su familia porque habían habido 4 muertes, 4 o 5, 5 muertes muy seguidas en su familia. Su esposa muere de cáncer, un hermano suyo tiene un accidente en el mar y muere, desaparece. Su madre, un hermano se suicida en Bogotá y también muere su padre. Entonces él fue a acompañar a su familia en esa Navidad. La guerrilla ya estaba persiguiendo a su familia y en esa Navidad lo secuestran en Colombia. Este secuestro es providencial porque se da después de una novena de Navidad al Niño Jesús, por eso el Niño Jesús está aquí con nosotros. Esta es la imagen del Niño Jesús de Praga, que es patrón de la misión que él fundó, pero bueno, el Niño Jesús es el mismo Niño Jesús siempre. Y en Colombia somos muy devotos del Niño Jesús, de la novena de Navidad. Comienza el 16 de diciembre, termina el 24 y él el 25 decide pasar la noche en una plantación de café de uno de sus familiares. Y allí es secuestrado esa noche, encapuchado, amarrado. Él fue llevado hacia la selva del Chocó y allí pues pasa los primeros 15 días encerrado en una cueva, sin comer, totalmente en la oscuridad, rodeado de toda clase de insectos, de murciélagos, pues una experiencia muy difícil esos primeros 15 días. En el día 15 vienen los guerrilleros, lo sacan de la cueva y le exponen que él todas las condiciones del secuestro y lo sentencian a muerte. Esa noche él tiene una experiencia de Dios que cambia radicalmente su vida para siempre. Él tiene allí una experiencia de iluminación de la conciencia, ve toda su vida y una experiencia también del infierno, el purgatorio, y contempla la gloria de Dios desde un lago. Él explica muy bien toda esta experiencia, lo que el Señor le enseña sobre la iglesia, sobre los mandamientos, sobre la Eucaristía, sobre la confesión. Y en sus charlas él también, como lo verán hoy, pues sigue profundizando a partir de esa experiencia de conversión, pues todo lo que el Señor dejó infuso en su corazón. Él continúa 5 meses y medio más secuestrado después de la experiencia con Dios. Y él no sabe si va a salir con vida del secuestro. Sin embargo, cuando se cumplen 6 meses exactamente, es liberado por la acción del Señor, milagrosamente. Lo dejan en una carretera una noche. Él se reúne con su familia. Obviamente tiene mucha historia cuando sale el secuestro, pero básicamente se reúne con su familia y su mayor afán era confesarse. Fue a un monasterio franciscano. Allí se confiesa la primera vez. Ese padre franciscano, soy su director espiritual desde hace 25 años y también de toda la comunidad de peregrinos del amor de Bogotá, de Colombia. A mí me casó él, y es un sacerdote especial. Y él nos cuenta que esa primera confesión duró 6 horas, como 6 o 7 horas. Entonces, allí comienza realmente la nueva vida que el Señor le estaba dando a Marino, pero él no sabía
que él tenía una misión. Simplemente Dios me dio otra oportunidad, fin de la historia, yo tengo que cambiar mi vida. Él regresó a los Estados Unidos, donde vivía, en California, en Los Ángeles, y allí comienza su aprendizaje de cero sobre la iglesia, como nos pasa a muchos de nosotros, ¿verdad? Que nos renovamos en la fe y nos toca aprender todo de cero como si fuéramos niños porque no nos acordamos de nada. Así le pasó a él. Empezó a reconocer que todo lo que el Señor le había mostrado en su experiencia, pues eran los tesoros de la iglesia y que era verdad. Y así estuvo 2 años en silencio, nunca le contó a nadie su experiencia de Dios. Era un secreto entre Dios y él tenía que cambiar de vida y nada más. Y él estaba en ese proceso de su cambio de vida. Es raro que él esté aquí y yo lo esté contando, porque está aquí nomás y lo podría contar él, pero para que siga con la siguiente charla. Y resulta que 2 años después del secuestro, él siente ese impulso de volver a Colombia, va en la Semana Santa y en una iglesia de Bogotá, en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, tiene una experiencia de nuevo con el Señor desde un crucifijo que colgaba del centro del altar. Y allí el Señor le revela la misión, le hace saber que él ha nacido para esta misión, que él debía compartir esa experiencia de Dios con las personas en la iglesia. Él no tenía ni idea que en la iglesia se daban testimonios, ni charlas, ni retiros, pero sin embargo, aunque no entendía nada, busca al sacerdote franciscano con el que se confiesa la primera vez y él lo empieza a guiar. Él deja su carrera artística y funda con la Arquidiócesis de Bogotá una misión que se llama Peregrinos del Amor, de laicos evangelizadores. Y así lleva 25 años viajando por el mundo, ha visitado más de 120 países en los 5 continentes, en numerosos, parroquias, pero también conventos, seminarios, comunidades de evangelización, laicales, movimientos. Y yo he tenido la gran bendición de estar 15 años viajando con él, y lo digo con mucho cariño porque es el regalo más grande que el Señor le ha dado a mi vida y que me continúa permitiendo trabajar para la misión desde aquí. Entonces, esa es la historia, básicamente. Ahora él nos va a compartir un itinerario de charlas sobre la batalla espiritual, el misterio del mal. Comienza con el misterio del mal. Marino no prepara sus charlas, él se abre al Espíritu Santo, abre la palabra y empieza la reflexión. Y son siempre distintas. Si quieren encontrar las charlas, nos está apoyando María Visión, va a grabar las charlas, María Visión Sevilla, un canal católico que tal vez algunos de ustedes o muchos de ustedes conocen. Fue fundado en México, pero pues tiene sede aquí en España y es un canal precioso de evangelización donde no hay propaganda, no hay ventas, nada, todo es las Eucaristías, la adoración al Santísimo, charlas de formación, peregrinaciones. Tiene material muy bonito para que lo busquen en YouTube y también por televisión. Y también nosotros como Peregrinos del Amor pues subiremos también las charlas como siempre a nuestro canal de YouTube completamente gratuitas. Les doy una pequeña información ya para que Marino empiece. Si necesitan utilizar los servicios, están saliendo por la puerta lateral de la iglesia, a mano derecha van a ver que está todo el equipo de María Visión, entran a un salón y allí a mano izquierda están los servicios. Allí también vamos a tener más tardecito café y algo para comer y allí tendremos la comida. Entonces, para que sepan, pueden salir con toda confianza y también sentarse afuera, lo que deseen hacer. Si tienen alguna pregunta, Juan y yo estamos aquí para servirles y estaremos atentos. Entonces ya le damos la bienvenida a Marino. Ave María Purísima. Pues continuamos con esta reflexión de cómo defendernos de las insidias del mal. Y voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos lleve. Voy a leerles del Evangelio según San Juan en el capítulo 3, desde el versículo 3. Dice así: Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo?
¿quién volverá al seno de su madre? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús, ¿tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo sino solo el que ha bajado, el Hijo del Hombre. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tienen que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Así amó Dios al mundo, le dijo al Hijo único para que quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él. Palabra de Dios. Pues obviamente que esta reflexión tiene una sola respuesta y muy sencilla. ¿Cómo nos defendemos de las insidias del mal? Pues la respuesta es una sola, con nuestra santidad. Pero lo que sucede es que para que nosotros podamos concebir lo que es la santidad, tenemos que entender muchas cosas, porque no es simplemente decir, yo sé, tengo que ser santo para defenderme, pero usted sabe cómo es ser santo, qué tiene que hacer, porque nosotros somos seres demasiado construidos en muchas dimensiones y en muchas cosas que ni siquiera nosotros mismos entendemos. Nosotros mismos no nos conocemos. Por eso se dice que el Espíritu Santo en nosotros es el único que conoce los secretos de nuestro corazón. Porque muchas de las cosas nuestras son incomprensibles para nuestra razón. No las entendemos. A veces ni entendemos mucho de lo que hacemos, los comportamientos que tenemos, las reacciones que tenemos. Por eso San Pablo dice en algún momento que el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Y esto quiere decir que hay tanto que superar en nosotros como seres humanos que debemos tener, primero, el conocimiento de que solo por la gracia de Dios se puede lograr todo lo que es espiritual. Porque lo que es espiritual es espíritu y el espíritu es Dios, el espíritu bueno. Y por lo tanto solo Él puede ayudarnos a que nosotros nos elevemos hacia Él. San Pablo dice que todos los dones son buenos, pero el más importante de todo es el don de profecía, porque edifica la iglesia. Y no es el don de profecía de predecir el futuro de cuándo termina el mundo, sino el don de profecía que edifica la iglesia sobre los cimientos que ya nos han sido dados, que son el Evangelio, que es Jesucristo. Y sobre esos cimientos construimos nuestra vida espiritual. ¿Y cómo la construimos? Porque vamos progresando hacia el bien. Esa es una construcción, ese es un edificio que nos va elevando hacia Dios. Y ustedes se dan cuenta que cuando uno comienza a ponerle cuidado a lo que es el cambio del corazón y empieza a darse cuenta si se está volviendo una mejor persona, si está cambiando de verdad,
Lo que usted nota cuando hay cambios en su vida es que entre más cambia, más sencillo se vuelve, más humilde, menos ansioso, menos hiperactivo, más tranquilo. Está con paciencia, tiene oídos para escuchar, pierde la velocidad para hablar y tiene más paciencia para escuchar, porque ya no es acerca de usted, es acerca de los demás. Y todo esto es un cambio que se va dando, pero eso quiere decir que se está elevando, se está construyendo en el Espíritu, que es el amor. Y esta es la forma de combatir las insidias del mal, porque ¿cómo se combate el mal? Alejándose de él. ¿Y cómo se aleja uno del mal? Elevándose en Dios. O sea, construyéndose en Él. Porque entre más se construye uno en Dios, más se aleja del mal. Hasta el punto que ya ni lo puede ver, porque está en la luz, y la luz enceguece las tinieblas. Por eso San Pablo habla en algún momento de que los dardos encendidos del diablo, que los atajamos con la coraza de nuestra fe, y dice dardos encendidos porque un dardo encendido viene de lejos. O sea, no estamos en su territorio. Él nos lanza desde su territorio al nuestro un dardo que es una tentación, pero la podemos ver porque estamos en la luz y viene un dardo encendido. Y esta es una clara muestra de cuando estamos edificados en el Espíritu, porque mientras estemos en este mundo temporal, aunque el edificio espiritual nuestro sea muy alto, sin embargo, hasta el último día que estemos en este cuerpo material, recibiremos los dardos del demonio. Nos estará tentando, estará buscando tumbarnos, querrá disminuirnos. Toda esa lucha la tenemos permanente. Pero entonces, es claro que la única forma de combatir las tinieblas es con la luz. Y la luz solo se alcanza en el crecimiento en el amor de Dios. Y para crecer en el amor de Dios necesitamos alimentar las virtudes. Tenemos que ser pacientes, tolerantes, compasivos, caritativos. Todas las virtudes tienen que alimentarse, fortalecerse y llenarlas de luz para que eso sea el edificio en que vivimos. Vivimos en ese edificio y ese edificio nos lleva hasta Dios. Ustedes se dan cuenta, en el Antiguo Testamento hay pasajes misteriosos como la escalera de Jacob por donde subían y bajaban los ángeles. Pero las enseñanzas con estas visiones que son reveladas a nosotros desde el Antiguo Testamento son revelaciones de lo que es la divinidad y la humanidad, el cielo y la tierra, todas estas conexiones que hay entre lo natural y lo sobrenatural. Y durante toda la historia sagrada vemos ese encuentro entre Dios y los hombres, ese encuentro entre la divinidad y la humanidad, y entre tanto, tejido en todo eso, está la acción del demonio. Por eso San Pablo describe varios cielos. Hay un cielo por donde circulan las fuerzas del mal, que se llama el astral, que es por donde vuelan las brujas, por donde andan los espíritus del mal. Y San Pablo dice que fue llevado al tercer cielo, o sea, está hablando de otro cielo. Y todo esto es parte de un edificio espiritual. La cabeza de ese edificio espiritual es Jesucristo, porque al mismo tiempo que estamos hablando de un edificio espiritual, estamos hablando del cuerpo místico del Señor, que es la iglesia. Elevarnos en el Espíritu es convertirnos en una verdadera piedra viva del templo de Dios, que es una piedra saludable por medio de la cual fluye el amor de Dios. No somos un coágulo, somos una célula fluida, saludable, no cancerosa. Porque el amor en que nos construimos hace que seamos ese palpitar del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, que bombea toda esta sangre mística al cuerpo y que nos da a nosotros vida en Dios, que nos edifica en el amor y nos da fortaleza y esperanza.
y nos llena de sabiduría y nos fortalece como seres humanos que pertenecen a Dios y no estamos desamparados, no vivimos una orfandad. Ustedes saben que los miedos que hay en este mundo, los vacíos que hay en este mundo en los seres humanos, todos tienen que ver con la ausencia de Dios. Las angustias existenciales de la gente. Tanta gente anda de terapia en terapia, de tratamiento en tratamiento, y todo lo que tienen es ausencia de Dios, realmente. Porque cuando tenemos a Dios, nada nos falta. Por eso Santa Teresa dice, nada te turbe, nada te espante. Sí. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Y esto es muy importante tenerlo claro porque es que si se tiene a Dios, nada nos falta, nada. Y no hay ningún vacío. ¿Cómo puede haber un vacío si estamos llenos de Dios? Y entonces, ¿cómo se combate al mal? Llenándonos del bien, porque el mal no puede con el bien. Entonces, ¿cómo hacemos para combatirlo? Llenándonos de él, del bien. Esa es la única salida. Porque uno puede decir, ay, rezando muchos rosarios, yendo mucho a misa, confesándose mucho, dando limosna, siendo buena persona. Claro, pues esos son todos métodos que nosotros conocemos que contribuyen a construir una buena persona. Pero es que todo eso se simplifica en una sola cosa: buscando el bien en todo. Eso es lo que es, buscando la santidad. Y no es difícil. Lo que pasa es que se necesita ser valiente, porque ustedes saben, es muy fácil ser cobarde. El cobarde es un perezoso que no hace esfuerzo para nada, porque solo quiere lo que le conviene. Entonces no hace esfuerzo, huye al sufrimiento, huye al sacrificio, huye a la mortificación, huye a la penitencia, huye a todo lo que es sacrificio, a todo lo que es trabajo, esfuerzo, a todo eso le huye. Desen cuenta ustedes en todos estos sistemas e ideologías del momento, ¿qué es lo que hacen todos estos ideólogos? Crear parásitos, gente que sostiene para que no trabaje y les cubren su pereza y ellos felices convertidos en parásitos, que es una sociedad que no quiere sufrir, no quiere el dolor, no quiere trabajar. Todo lo quieren gratis y esa es la tendencia de uno de los demonios de los pecados capitales más terribles de esta civilización, el demonio de la pereza. Miren que ese demonio se consume al ser humano en una forma extraordinaria. ¿De dónde sale la búsqueda incansable de la comodidad? ¿De dónde sale? Viene del espíritu de la pereza. De eso es. La pereza busca estar cómoda siempre. Y con esto no queremos demonizar la comodidad, porque la comodidad es algo bueno, solo que tenemos que ser coherentes con ella. No podemos estar acostados en la comodidad sin hacer nada más que buscarla. Tenemos que utilizar la comodidad cuando es conveniente, cuando es propio. Es parte de lo que Dios nos da. Pero tenemos que cuidarnos de que eso no se convierta en una almohada de la pereza, porque eso es lo que pasa cuando los espíritus del mal toman control de nuestra vida. Se acomodan y nos hacen justificar ese pecado, como la gula, por ejemplo. Hay gente que se acompaña y llena todos sus vacíos y ansiedades con la gula y la tiene en cierta forma justificada, porque esa gula lo apoya y lo equilibra en alguna forma que realmente lo que es un desequilibrio, pero que le equilibra emocionalmente. Entonces, ¿cómo se vence las fuerzas del mal? ¿Cómo trabajamos contra ellas? Ya vemos con claridad que hay una sola vía, y es que entre más me elevo en la luz, menos oscuridad. Pero tenemos que entender esto: entre más alto el edificio, más alta la sombra. O sea, la sombra no nos abandona, porque es algo natural. Como estamos todavía en el mundo material, yo me puedo elevar en el mundo espiritual a la altura que yo pueda,
pero tengo que darme cuenta que como el espíritu del mal también está en el mundo espiritual, entonces es sombra, es tiniebla. Y entre más alto yo, más alto la sombra, porque se va elevando para buscarme. No puede penetrarme, pero sí puede seguirme, me sigue y me sigue hasta la muerte. Hasta la muerte. Hasta que no salga de este mundo, no termina su tarea contra mí. Entonces, claro, yo me voy edificando en la luz, pero no me puedo olvidar que tan alto como suba, tan alta será la sombra. Y eso lo debo tener claro porque nunca puedo bajar la guardia. Nadie puede descuidarse. Mientras estemos acá y estemos en el destierro y en este cuerpo material, estaremos siempre vigilantes de las fuerzas del mal, porque siempre estarán buscando cómo tumbarnos hasta el último suspiro. Y esto jamás se nos puede olvidar, porque es la batalla en que vivimos. Y cuando conocemos esto y hablamos de esto, no es para tener miedo, sino para estar vigilantes. Porque no hay nada que temer, pero todo por vigilar. Y eso tiene que estar claro. Yo no vivo en el miedo, porque Dios me ha dado un espíritu de fortaleza, un espíritu de valentía. Pero yo vivo en batalla. Y esa batalla es permanente, todos los días. Y no es porque eso entonces me va a agotar. No me va a agotar. Porque es como decir, el esposo le es fiel a la esposa y no tiene que hacer ningún esfuerzo para serle fiel. Porque si el esposo dice, ay, serle fiel a mi esposa me mantiene agotado, pues qué miedo, ¿no? Porque eso quiere decir que esa fidelidad a la esposa no es buena, no es real, esa persona no es fiel. Porque está haciendo un esfuerzo para ser fiel. Eso no es fidelidad. Pero cuando se es verdaderamente fiel, ni se piensa. Se es fiel, simplemente. Un esposo que es fiel ni sabe que es fiel, simplemente. Lo es fiel todo el tiempo. Y precisamente eso es lo que Dios nos pide. Que nosotros seamos fieles a Dios sin esfuerzo. Por eso el Señor dice que sus mandamientos son fáciles y su yugo es liviano. Y mucha gente del mundo dice, ¿cómo pueden ser fáciles los mandamientos? ¿Quién los puede cumplir? ¿Y cómo va a ser liviano el yugo de este mundo con todas las dificultades que hay? Pero la realidad es que así como el esposo fiel no hace ningún esfuerzo para ser fiel, así nosotros no hacemos ningún esfuerzo para obedecer los 10 mandamientos, porque amamos a Dios y le somos fieles. Y no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Yo no tengo que hacer ningún esfuerzo para no robar, para no fornicar, para no mentir, para no levantar falsos testimonios, para no desear la mujer del otro. Yo no tengo que hacer ningún esfuerzo por eso. Entonces, precisamente nos damos cuenta que las cosas de Dios son fáciles, los mandamientos de Dios, y su yugo es liviano. Porque entonces, cuando llegan las pruebas de esta vida, yo no me agobio. Yo las vivo, las sufro, las sudo, las sangro, pero no me agobian, no me dominan, no me doblan. Me mantienen vivo, firme, en medio de la lucha, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Y esto es algo que debemos tener claro en la lucha contra el mal, que es que el mal no tiene poder, pero es permanentemente presente. Y eso es lo que hay que tener claro. Pero no tiene, el único poder que el mal tiene es el poder que nosotros le damos. Es el único poder que tiene. Yo le doy el poder al mal. Eso es. Desen en cuenta que hay casos particulares en los cuales el mal tiene poder sobre una persona, pero por permiso de Dios. Ejemplo, antes de la pasión de Cristo, Jesús le dice a San Pedro, 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 Satanás le pidió permiso al Padre
para pasarte por el trillo. Y yo le he pedido al Padre que no permita que pierdas tu fe. Cuando pases por esto, ve a testificarle a tus hermanos. Aquí hay un ejemplo de lo que es el poder del mal sobre una persona que no hizo nada malo, una persona que no estaba en pecado mortal. Sin embargo, Dios permitió que Satanás pasara a San Pedro por el trillo, que fueron las 3 veces que lo negó, porque Dios sabía que con esa prueba Él lo ponía en el horno para prepararlo para la misión que Él le confió, que era edificar la iglesia sobre esa roca, la de Pedro. Y también Job. Ustedes que han leído el libro de Job saben que Job era un hombre bueno, él no estaba en pecado. Y el diablo lo denunció y el Señor le permitió que el diablo fuera y probara a Job hasta los huesos. Y estos son casos en los cuales actúa Dios permitiendo el mal contra una persona, pero porque es parte de moldearlo, de educarlo, de enseñarle, ¿no? Entonces es un ejemplo de lo que es vivir situaciones adversas en esta vida, pero no porque uno haya hecho nada malo, sino porque está siendo probado, moldeado, educado por Dios. Y esto es muy doloroso, porque no todas las veces las pruebas que vivimos en esta vida son causa de nuestro pecado. La gran mayoría son, pero muchas no son. Y por eso habría que tener un buen discernimiento sobre esas cosas, porque a cada uno de nosotros nos suceden muchas cosas en la vida que no conocemos exactamente el origen de ellas o la razón, pero cuando somos sinceros con nosotros mismos, podemos descubrir la razón por la cual vivimos lo que vivimos y qué es lo que Dios busca en nosotros permitiendo estas pruebas. Y esas pruebas, ¿hasta dónde nos llevan al sufrimiento? Porque todas las pruebas infligen un flagelo, traen un flagelo, toda prueba, una humillación, un desprecio, traen cosas muy dolorosas. Un divorcio, un fracaso económico, una enfermedad, cualquier tipo de situación adversa en la vida trae mucho flagelo al alma, al corazón, a los instintos, a los sentidos, a la razón. Todo se afecta, todo. Pero Dios utiliza todo para nuestro bien, porque Dios es bueno y es misericordioso. Y sin importar las pruebas que vivimos en este mundo, esas pruebas son para nuestra salvación. Muchas personas no entienden el lenguaje de Dios, como por ejemplo, Herodes mata todos esos niños buscando al Mesías. Y una mente racional, meramente racional, dice, pero ¿cómo puede Dios permitir la muerte de todos esos niños inocentes? ¿Por qué no eliminó a Herodes? Si Dios tenía el poder para eliminar a Herodes. Y aquí es donde viene la prueba más difícil nuestra en relación con la razón humana y la voluntad divina. La voluntad divina jamás va en el camino de nuestra razón. Porque como dice San Pedro, para enseñarnos y darnos ideas de cómo debemos manejar las cosas de Dios, dice, para Dios un día son como 1000 años como un día. Con eso nos quiere decir, ni intenten meterse en ustedes a comparar las cosas de Dios con las cosas humanas. Entonces, ¿qué pasa con los niños que murieron? Con la huida a Egipto. Lo que sucede es que Dios no interfiere con el tiempo humano. Dios entró en el tiempo humano con la encarnación, pero no cambió nada. Todo lo permitió, lo dejó como estaba. ¿Por qué? Porque nuestra vida en la tierra pertenece a una economía, y es la economía del alma. El mundo va llevando un ritmo.
Y esas consecuencias del ritmo del mundo se van presentando con los eventos presentes. Esas muertes de todos esos niños, esos crímenes y todo lo que sucede en el mundo hoy, que hay tanto niño muriendo de hambre en tantos lugares, las guerras que hay, las injusticias, la abundancia en otros lugares, todo esto es parte de una economía del alma en el mundo en la cual Dios no interfiere, porque Dios nos da esa libertad. Pero en la justicia de Dios, esos niños que fueron asesinados por Herodes son mártires. Por eso la iglesia celebra ese día como el día de esos mártires inocentes, que son los niños que Herodes mató. ¿Y qué sucede con un mártir? Pues ese niño fue asesinado, pero ¿qué pasó con él? Se fue derecho al cielo, por eso es un mártir de la iglesia. Entonces, Dios lo que está haciendo con nosotros es buscando que nuestras almas lleguen a la gloria. Pues esas almas de todos esos niños entraron a la gloria, pero muy pronto. Y entonces nos damos cuenta que cuando miramos la realidad espiritual de este mundo, no tiene sentido para nosotros, pero tiene sentido para Dios, porque para Él lo que importa es nuestra salvación, la salvación del alma. Y todos esos niños se salvaron, esos niños todos son mártires, o sea que tienen en el cielo un nivel, ustedes saben el nivel de los mártires cuál es. San Juan nos lo explica en el libro del Apocalipsis. Y nos muestra a los mártires, y nos muestra dónde están, cómo se presentan ante el trono de Dios. Y todo esto entonces nos da una ciencia clara de la voluntad de Dios en lo absurdo de este mundo contradictorio a nuestras expectativas, contradictorio a nuestra razón, completamente contradictorio. No es lo que yo espero, no es lo que me imagino, no es lo que deseo, pero es lo que Dios quiere y eso es lo que importa. Por eso, cuando yo no entiendo las cosas, a mí me debe bastar con que Dios las entiende, porque Él entiende todo. Yo digo, si Él lo entiende, pues, ¿qué importa? Aunque yo no lo entienda. Es como cuando leemos las Escrituras, ¿acaso las entendemos todas? La gran mayoría no la entendemos. Sin embargo, es palabra de Dios y así la llamamos. La leemos, palabra de Dios, y muchas veces ni la entendimos. Pero ¿qué sucede? Que el amor nos lleva a aceptar esa palabra como verdad y como palabra de Dios, y eso basta. Y así es el niño que todavía no tiene uso de razón y va de la mano del padre. Y el padre le va contando historias que el niño no entiende todavía. Sin embargo, el niño no quiere que el padre deje de hablarle y no quiere que lo suelte de la mano, pero no le entiende nada. Eso somos nosotros prendidos de las Escrituras. Muchas veces no entendemos nada de lo que nos dice el Señor. Sin embargo, seguimos leyéndolo. Y cada vez que escuchamos su palabra, parece que fuera nueva. Porque es eterna, porque no pasa, porque es permanente. Y así es como mantenemos esta coherencia, esta salud espiritual. Y con esa salud espiritual y esa coherencia combatimos al mal. Porque el mal odia que nosotros tengamos claridad. Odia, porque lo que el mal quiere es que no tengamos claridad, que estemos oscuros, que estemos confundidos, que no tengamos sabiduría, que tengamos solo inteligencia. Y por eso los hombres del mundo son muy inteligentes. Ustedes se dan cuenta, miren, ustedes les doy un ejemplo de los cultos que hay en este mundo como testigos de Jehová, cienciólogos, mormones y otros cultos. ¿Qué sucede con ellos? Si ustedes observan los testigos de Jehová, ellos tienen revistas como Atalaya, que si ustedes leen un poco de eso se dan cuenta que es pura ciencia. Y eso seduce la inteligencia humana. Cuando la persona no es cuidadosa y se pone a leer esas cosas, ese espíritu, un ángel caído de ciencia le conquista su mente. Ustedes se darán cuenta que los testigos de Jehová parecen como zombies. Van y le hablan a usted y de repente usted los interrumpe y se detienen, no hablan. Pero cuando usted para de hablar, ellos siguen donde iban. Ellos no lo estaban escuchando a usted.
solamente se detienen, porque tienen ya programada su mente. El Padre Amor decía que le costaba más desprogramar un testigo de Jehová que liberar un sacerdote satánico que se había arrepentido. Era más fácil liberar al sacerdote que a un testigo de Jehová, porque tiene que metérsele en su mente, desprogramarlo y quitarle todo lo que el espíritu caído de ciencia le dejó. Entonces, los espíritus caídos de ciencia llenan al hombre de una sabiduría que no es común ni es humana, y por eso es tan seductora. ¿Por qué creen ustedes que esos cienciólogos, por ejemplo, tienen gente tan talentosa como actores famosos que los tienen conquistados? ¿Por qué? Porque les sedujeron su mente, su inteligencia. Y como no tenían a Dios, se la llenaron de esa sabiduría. Y esa sabiduría es la que los gobierna. Y por eso ahí nos damos cuenta cómo el espíritu del mal conquista las almas y las vuelve inteligentes, muy capaces, muy sabias en la inteligencia humana, rapidísimas. Y por eso hay tanta conquista con estas ideologías del mundo. Uno se da cuenta esa cantidad de gente que sigue estas ideologías perversas del comunismo, de tantos ismos que hay en este mundo. Y uno se pregunta, ¿cómo hacen para seguir esa gente? Si están sembrando terror, violencia, están sembrando inmoralidad, promiscuidad, depravación, siembran todo eso y la gente ni se da cuenta que está siguiendo semejantes desastres y caos, pero lo siguen con convicción y van totalmente seducidos, atados a eso, pero es espíritu, es el espíritu del mal, que es muy astuto, muy rápido, muy capaz de tomarse la mente del ser humano, y el ser humano no se da cuenta que se lo tomó, porque se le entró por la inteligencia. Entonces, ¿cómo combatir las fuerzas del mal en nuestra vida? Tenemos que combatirla con la sencillez más grande, con la humildad, con la pequeñez, con la obediencia a Dios. Sí, cuando uno se hace obediente a Dios, se vuelve pequeño, muy pequeño. La gente obediente es casi invisible, es insignificante, porque pierde toda esa furia del amor propio, del orgullo, de la pretensión y se vuelve pequeña. Y entonces ahí no entra el mal, porque el mal entra en lo engrandecido, entra en el orgullo, entra en lo que está soplado. Por eso decimos, nosotros tenemos que convertirnos en panes ácimos, insípidos. El altar del Señor solo celebra con panes ácimos. Y eso somos llamados nosotros. Nosotros somos llamados a sacar toda la levadura de adentro de nosotros, todos los condimentos, y somos llamados a convertirnos en un pan insípido. Ustedes saben que cuando uno entra en una conversión real y empieza a comprometerse con Dios, ya mucha gente no lo quiere a uno y lo alejan y ya no lo invitan y ya no lo buscan. ¿Por qué? Porque ya es un pan insípido, insignificante, nadie se lo quiere comer. Ya usted no es pan de ningún banquete, a usted no lo buscan, usted no sabe a nada. Entonces, ese es el momento triunfal del Espíritu Santo en su vida, cuando usted no tiene sabor ya, cuando usted es insípido. Eso quiere decir que se volvió pan ácimo. Y esos son los panes que se celebran en el altar, los panes ácimos. Por eso, entre más pequeños nos volvamos, más insípidos, más insignificantes, más pequeños, el diablo no tiene entrada, no tiene por dónde meterse. Él se mete siempre por nuestra grandeza, por la humanidad inflada, la humanidad que se cree, que es egocéntrica, que está pensando que es, que sabe, que conoce. Ahí entra el diablo. Pero si todo eso se desaparece, si yo le doy martillo a todo eso y yo no soy nada, no pretendo nada, no asumo nada y solo busco llenarme de Dios, ahí soy pan insípido. Y esto sí que derrota al demonio porque él no lo resiste, porque ahí no encuentra por dónde entrar. En esa pequeñez no entra el demonio. Desen cuenta que Jesús mismo enseña en el Evangelio muy claro. Dice, tenéis que ser como niños para poder entrar al reino de Dios.
Y cuando dijo eso no quiso decir que debemos ser infantiles, no, debemos ser pequeños. Y ser pequeños es ser humildes, ser básicos, no estar llenos de sí mismos, no ser grandes. Ustedes se dan cuenta que una persona pretenciosa, orgullosa, vanidosa, ocupa mucho espacio, es muy grande. Es como que hasta incomoda a la gente porque entra y la gente piensa, no le va a gustar la silla, no le va a gustar el vaso, quién sabe si lo ofendí, quién sabe, porque es muy grande. Entonces siempre está trayendo incomodidades porque ocupa mucho espacio, es muy grande. En cambio, el que es humilde, el que es pequeño, es casi invisible, es insignificante. Muchas veces la gente ni se da cuenta que había llegado y que estaba sentado allá, ni lo habían visto. Y esto es lo que importa, que nosotros tenemos que desaparecer para que Dios aparezca, para que el Señor crezca. Y ese es nuestro camino, que Dios aparezca y nosotros desaparezcamos. Y ese es el camino, porque entonces, al final de esta vida, nosotros entraremos en el santuario, porque nos desprenderemos hacia el santuario donde ya hemos estado viviendo. Voy a terminar con esta lectura. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, desde el versículo 2. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para los que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron al puerto de Seleucía y de allí navegaron hasta Chipre. Llegados a Salamina, comenzaron a anunciar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan les hacía de asistente. Atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto. Este hizo llamar a Bernabé y Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios. Pero el otro ponía trabas. Elimas, este será su nombre, que significa el mago, intentaba apartar al gobernador de la fe. Entonces Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo: tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. ¿Cuándo terminarás de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti. Quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Al instante quedó envuelto en oscuridad y tinieblas y daba vueltas buscando a alguien que lo llevase de la mano. Al ver lo acontecido, el gobernador abrazó la fe, pues quedó muy impresionado por la doctrina del Señor. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos por este día de reflexiones y le pedimos que nos dé la gracia de tener esa capacidad de defendernos del maligno, simplemente elevándonos cada vez más hacia la luz, edificándonos cada vez más en el amor de Dios. Amén. Hola, pues yo me llamo Ramón, vengo de Cartagena, España. Conozco a Marino desde hace unos años, he estado en varios retiros con él en Medjugorje. Hace poco ha estado ahí en mi ciudad y ahora, bueno, pues ha venido aquí a Málaga y bueno, no está muy lejos y nos hemos acercado varios amigos de Cartagena para estar con él, ¿no? Y para escuchar lo que nos dice, que tiene mucha luz
y que tiene mucha claridad. Y como es el Espíritu Santo el que habla por él, pues nos ayuda a todos mucho, y creo que es muy necesario todo lo que nos dice, porque dice cosas que no sabemos, que vivimos un poco perdidos, que estamos en la iglesia, pero muchas veces no sabemos ni por qué, ni el para qué hacemos las cosas, ni de dónde vienen, y hacemos como una rutina, hacemos, no sé, vamos a la iglesia, me levanto, me siento, ahora canto, ahora me voy, y no nos hemos enterado de muchas cosas. Y Marino pues nos da mucha claridad a todos, nos ayuda mucho. Es súper necesario las cosas que dice, ¿no? Porque nos mueve la conciencia, nos remueve y nos dice cosas que, yo qué sé, me quedo por ejemplo con alguna, como nos habla sobre la vida eterna, que es algo que nosotros, muchos cristianos, no contamos con eso, no sabemos que está ahí, que existe, pero no vivimos como si hubiera una vida eterna. Y él nos mueve la conciencia para que hagamos un cambio interior y yo qué sé, y muchas cosas más. Por ejemplo, nos ha hablado sobre que si muriéramos esta misma tarde, cómo estaría nuestra alma, ¿no? Y muchos de nosotros pues andamos mal, andamos perdidos, andamos llenos de rencor, de odio, de muchas, no sé, cargados de problemas, no descansamos en el Señor, no vivimos en Dios, no contamos con el Espíritu Santo y vivimos con lo que nuestra mente nos dice en cada momento, pero no con lo que Dios nos está diciendo, porque ni lo escuchamos, ni lo invocamos, ni muchas veces, ¿no? Otras veces sí. Y bueno, pues a mí me aporta mucho, volveré a escuchar las charlas que nos ha dado para sacarle más miga, porque tiene mucho contenido, y las volveré a escuchar. Yo suelo salir a andar al monte y eso, y me las pongo en el móvil y las voy escuchando y me ayudan mucho. Y como la intención, lo que debemos de hacer es intentar cambiar, pues es una forma muy buena de conseguirlo. Y nada, pues estoy súper contento de estar aquí en Málaga, en esta ciudad tan bonita, y con Marino y con toda la gente que hay aquí que es más espiritual y que te llena mucho, me ha gustado mucho.